Muy bien, buenas tardes. Entonces vamos a continuar. El día de hoy ya vamos a empezar los primeros métodos numéricos. Ya habíamos platicado de que la primera parte del curso, ya hablando de los métodos numéricos, son las soluciones de ecuaciones. El día de hoy vamos a ver de qué se trata el punto fijo o método del punto fijo, pero en general el tema es punto fijo porque hay mucho que hablar al respecto. Yo siempre pongo la fecha para acordarme. Quiero saber en qué día estoy viviendo. Ahí está, 7 de agosto. Bien, ¿de qué se trata esto? Vamos a dar una pequeña definición de qué es un punto fijo. Vamos a considerar una función, vamos a dar sea f, una función definida en un intervalo. Puede ser un intervalo abierto, cerrado, voy a ponerlo en un intervalo cerrado, que es lo más común que vamos a estar trabajando. Se dice que x asterisco, elemento del intervalo, ¿es un punto fijo? Por supuesto, de la función, si pasa lo siguiente. F evaluada en x asterisco nos devuelve exactamente x asterisco. Esa es la definición de punto fijo para una función. ¿Se imaginan alguna función que todos sus puntos sean fijos, según esta definición? Una función que todos sus puntos sean fijos. La función identidad. Por supuesto, gracias. Precisamente la función f de x igual con x, la función de identidad, pues esto lo satisface. La regla de correspondencia es precisamente lo que está aquí. Todos sus puntos son fijos, ¿no? Pero bueno, esta función es súper conocida, tiene una raíz en cero, ya está resuelta. Aquí nos interesa pues otro tipo de funciones, por supuesto, que pueden ser polinomios, pueden ser funciones trascendentes, pero nos vamos a apoyar de esta definición. Vamos a poner otro ejemplo, que no sea tan trivial como esto. A ver. Supongan, no sé, vamos a poner f de x igual a x cuadrada menos 1. Vamos a considerar el intervalo 0,4. ¿Cuáles serían los puntos fijos, si es que los hay, para esta función en el intervalo 0,4? ¿Cómo sería la gráfica de la función? Están de acuerdo que el vértice está en 0, menos 1 y las intersecciones con los ejes en menos 1, 1, ¿no? ¿Cómo podríamos encontrar puntos fijos? Profe, ¿no es Sí. una parábola al revés? La puse al revés, muchas gracias. Excelente. Gracias. Pero en menos 1 abajo, ¿no? Sí, no sé en qué estoy pensando. Qué bueno que te diste cuenta. Aquí, ¿verdad? Menos 1. Y ahora sí, ahí están los cortes en 0, 1 y 1, 0. Gracias. Ahora será parábola que abre hacia arriba con vértice en 0, menos 1. Muy bien. ¿Cómo podríamos ver si tiene puntos fijos en el intervalo 0, 4? ¿Qué se les ocurre que pueden hacer? Igualarlo a x. ¿Por qué? ¿Por qué hay que igualar con x? Pues solamente para asegurarnos que quede la función y esa función nos dé igual a x por la misma definición, pues muy bien. se me ocurrió, pero no tengo otra idea más. Excelente, sí.
La idea es considerar la recta y igual con x, que es precisamente esta recta que estoy tratando de esbozar por aquí. Y como debe cumplir esta condición, todos los x que cumplan, bueno, los x asterisco que cumplan esta condición son puntos fijos, pues nuestra función tiene que estar igualada con x, y geométricamente nuestra gráfica tiene que cortar a la recta y igual con x, ¿sale? Aquí podemos ver que hay dos cortes, entonces podríamos presumir que hay dos puntos fijos, pero nos interesa encontrarlos en el intervalo 0,4. Ajá. Entonces, descartado el que está por aquí, el que está en el tercer cuadrante. Tendríamos entonces, como acabamos de mencionar, ¿no? Como dice, igualar x cuadrado menos 1, que es f de x, igualarlo con x. A ver, aquí voy a escribir que lo que estamos haciendo es f de x igual con x. Y entonces tenemos que x cuadrado menos x menos 1 es igual con 0. Y podemos emplear la fórmula de segundo grado. Sería 1 más menos raíz 1 más 4 sobre 2. ¿Sí está bien? 1 más menos raíz de 5 sobre 2. Entonces tenemos el punto fijo que nos interesa. Del lado derecho es el valor. Déjenme ver. Están entrando. Ok, ahí está. X igual con 1 más raíz de 5 sobre 2. ¿Verdad? Lo pongo aquí, x es igual a 1 más raíz de 5 sobre 2. Nada más habría que verificar si este 1 más raíz de 5 sobre 2 está en el intervalo 0,4. ¿Cuánto es aproximadamente este valor? Si alguien nos puede ayudar. Sería 1.6180. Ok. 33,989. De acuerdo. Gracias. Ahorita para nuestra idea, pues con esto es suficiente, pero ok, sí, siempre hay que estar reportando la mayor cantidad de decimales, sobre todo para hacer las operaciones. Ahorita si no es suficiente, muy bien. Está en el intervalo 0,4, entonces ese sería un punto fijo. Y por supuesto el otro punto fijo se encuentra aquí abajo, nada más que no está en el intervalo que nos está, bueno, que propusimos, estamos proponiendo. Y la pregunta no la escribí, pero sería, vamos a poner aquí, ¿cuáles serían los puntos fijos? ¿O cuáles son los puntos fijos de esta función en este intervalo? ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Profe, entonces los puntos fijos son lo que vamos a sacar como X. Bueno, lo que sacamos como X. Serían bueno, la anotamos con X asterisco porque los vamos a utilizar, los puntos fijos los vamos a utilizar para aproximar las soluciones de una ecuación. Aquí nuestra ecuación, pues bueno, es un ejemplo muy bobo solo para entender cuáles son los puntos fijos, porque cuando tengamos una ecuación como esta, que es x cuadrado menos 1 igual con 0, lo que nos interesa es encontrar las raíces, las soluciones de esa ecuación. Y pues estas las encontramos súper fácil, ¿no? Esta es muy elemental. Las soluciones son menos 1 y 1. Esas son las soluciones. ¿De acuerdo? Aquí lo único que estamos ejemplificando es el concepto de punto fijo, que un poquito más adelante lo vamos a vincular para ver cómo se utiliza para encontrar estas soluciones cuando no son tan fáciles o evidentes. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Okay? Bien. Okay. Vamos a poner, voy a poner otro ejemplo. Sí. A ver, vamos a poner aquí, encuentre
Los puntos fijos, si los hay, porque puede que no los haya, si los hay, de f de x igual a la raíz de 3x más 2. Doy unos segundos para que lo intenten, por favor. Un par de minutos incluso. ¿Cuáles son los puntos fijos? Si es que los hay. No, no hay intervalo. Aquí no estoy dando un intervalo. Así en general, en todo su dominio. De hecho, a ver, ¿cuál sería el dominio? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Los positivos? Y 0 también. Los positivos, el 0 también. Ok, cuando se digan los positivos hay que aclarar, aunque aquí no se, quiero pensar que no es claro que son los reales positivos, hay que aclarar que son reales porque a lo mejor es una función discreta donde nada más son los enteros positivos, ¿verdad? Pero no son nada más los reales positivos y el 0. Es más grande el dominio. ¿Cómo se calcula el dominio de una función irracional? 3x más 2 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Correcto? Como el índice de la raíz es par, ahí ya también lo está escribiendo el chat Brandon, muy bien. Al ser una raíz de índice par, tenemos que ver que el radicando sea no negativo. Recuerden que aquí hay un error muy común, hay que tener mucho cuidado. Imagínense que la función hubiera sido así. 1 sobre raíz de 3x más 2. Entonces, al sacar el dominio, ojo, porque tendríamos que poner 3x más 2 estrictamente mayor que 0 para evitar tener un 0 en el denominador. ¿Vale? Creo que esto es algo que todos conocemos, pero más vale hacer el comentario. En el caso que estamos trabajando, resolvemos esta desigualdad lineal. 3x mayor o igual a menos 2, x mayor o igual a menos 2 tercios. Entonces, el dominio pues es el intervalo cerrado por la izquierda, menos 2 tercios, coma, infinito, ¿verdad? Abierto por la derecha. ¿De acuerdo? Entonces aquí no les estoy dando intervalo, si no les doy un intervalo, pues el intervalo es el dominio. Es el dominio. A ver, ¿qué tal si, qué hacemos? Si hacemos lo mismo que hace un momento, tendríamos que poner f de x igual con x y ver qué sucede, ¿verdad? A ver. Sería la raíz de 3x más 2 igual con x. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esta es la definición de punto fijo, ¿verdad? Un punto fijo, aquí le llamo x asterisco, estoy aquí en la parte de arriba, es tal que cumple esta igualdad. ¿Vale? Entonces, ahí estamos igualando f de x con x. No le estamos llamando x asterisco, la notación de la definición. Ahorita lo estamos trabajando así. ¿Y cómo se resuelve esto? Elevamos al cuadrado, ambos lados. ¿Ok? Podemos elevar al cuadrado a ambos lados. Entonces, la raíz de 3x más 2 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Nos queda que 3x más 2 es igual a x al cuadrado. Podemos organizar esto. ¿Cómo quedaría? X cuadrado menos 3x menos 2 igual con 0. ¿Verdad? Este parece que se puede factorizar.
¿Cómo quedaría? -2 y -1. Ok, muy bien, gracias. Entonces, no, porque quedaría Sería multiplicarlos más, dan ¿no? más En el 2. último término. es verdad. Entonces no se puede factorizar, ¿verdad? Sí se puede factorizar, pero los signos son diferentes. Ajá, sí, nada más en el último término. Cambiarle el signo. Ah, lo puse mal entonces. Ajá, sería creo Según yo que no, X más porque al momento de X más sumarlos no 1 puedes dar menos menos 2. 3. A ver, ok, a ver, vamos por partes. ¿Está bien despejada la ecuación? Sí, o sea, la ecuación sí está bien despejada, pero no se puede factorizar porque los únicos factores de menos 2 es más menos 1 más menos 2. Y cualquier combinación para que te dé un número negativo no te puede dar sumando menos 3. Correcto. Entonces, tenemos que resolver por la ecuación de segundo grado, ¿verdad? O completando cuadrados. A ver, empleando la fórmula sería menos b, 3, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado sería 9, menos 4ac sería más 8 sobre 2. Entonces, nos queda, voy a separarlo como 3 medios, más menos, raíz de 17 medios. Más o menos, ¿cuántos son estos valores? A ver, voy a llamarle x1 al primero. ¿Cuánto sería? 3 más raíz de 17 sobre 2. Mm, 3.56155 y ya. Ok, con eso está bien, gracias. Y tomando un signo menos. A menos 0.56155. Más o menos algo así, ¿no? Aproximadamente igual. Sí, déjenme checar. Ahí está. Ok. ¿Cómo es la gráfica de esta función? A ver. La voy a dibujar un poco aquí abajo. F de x, raíz de 3x más 2. ¿Sí es 3x más 2? Sí. ¿Cómo se dibuja esta gráfica? Podemos escribirlo así, ¿no? Y igual a 3x más 2. Lo escribimos, lo podemos llevar al cuadrado de ambas partes. Y esto es la ecuación de una parábola acostada sobre el eje de las x. Su eje focal está sobre el eje de las x y abre hacia la derecha. No es necesario recordar lo de 4P y encontrar el foco, no. Nada más ubicar que tiene esa estructura. Y entonces, si ya vimos que el dominio es de menos 2/3 a infinito, el vértice va a estar precisamente en menos 2/3. Pero no es la parábola completa, o sea, no es esto. Porque aquí yo estoy elevado al cuadrado. Entonces, al elevar al cuadrado, me estoy comiendo la raíz tanto positiva como negativa. Y nuestra función solamente es la raíz estrictamente positiva, si no, no sería una función, ¿verdad? Entonces, la gráfica consta únicamente de la parte superior, la semiparábola. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué dijo que la parábola quedaba acostada? Porque tiene la forma y cuadrada igual a, vamos a ponerlo así, ¿no? X menos h, esta forma. Es la forma ordinaria de una parábola conocida en geometría analítica. ¿Sí? Okay. No es necesario calcular el 4P y expresarlo así, pero cuando tú ves que tienes X de primer grado y Y de segundo grado, es una parábola, ¿no? Entonces, nada más hay que recordar que así, pues, abre hacia la derecha, y si hay un menos por aquí, abre a la izquierda.
Profe, ¿me puede repetir por qué solo se queda la parte de arriba? Sí, claro. Aquí yo tengo, como dije, la parábola, pero yo lo que hice fue elevar al cuadrado, ¿sí? Y cuando estoy elevando al cuadrado, ojo, porque esta raíz se está elevando al cuadrado, pero si lo hubiera sido negativa, también se eleva al cuadrado, y yo solamente tengo la positiva, ¿sí? Entonces, esto que estoy punteando aquí abajito, el otro brazo de la parábola, corresponde a la parte negativa, a menos raíz de 3x más 2. Ujú. Y por supuesto, recuerden que esto es una función. Entonces, si es una función, para todo valor de x no puede existir dos imágenes. Esto no puede suceder en la gráfica, ¿verdad? Eso confirma que en efecto solamente la parte superior. Si mi función hubiera estado definida, vamos a poner g de x como menos la raíz, entonces sería la parte de abajo nada más. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. A ver, de pronto son cosas elementales, pero es mejor que las pregunten ahorita que se las lleven hasta quién sabe qué semestre, ¿no? No hay ningún problema. Ok, bueno, entonces esta parte de abajo que está punteada no la incluyo, no es parte de la gráfica de la función. En realidad voy a eliminar todo esto que se dibuje aquí. Por supuesto va a quedar en el video por si acaso, pero voy a limpiar la zona. Ahí está. Ok. ¿Dónde están los puntos fijos? El primer punto fijo, vamos a llamarle X1 y vamos a poner así asterisco para hacer la nomenclatura, para indicar que es un punto fijo. Dijimos que era aproximadamente, o sea, aquí lo voy a escribir con valor exacto, ¿no? 3 medios más raíz de 17 medios, pero quedamos que es aproximadamente 3 puntos, vamos a poner 56, ¿no? Y X2, asterisco, sería igual a 3 medios menos raíz de 17 medios, que es aproximadamente menos 0.5615. ¿Ah? Pero hay un pequeño problema, no sé si lo están viendo. A ver. Analícenlo. Vean qué pasa. Solo tendríamos un punto fijo, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro le corresponde a menos f de x. O sea, x2 sería un punto fijo de la función menos f de x. Para evitar que tengamos algo que no sea una función. Entonces, f de x solo tiene un punto fijo. Exactamente. De hecho, se puede ver cuando aquí, en esta parte. En esta parte, elevamos al cuadrado. Entonces, otra vez, aquí estamos incluyendo una solución que no tendría que estar. ¿Vale? Son pequeñas cositas que hacemos, ¿no? Desde la secundaria para resolver ecuaciones y así. Pero recuerden que aquí pues ya estamos dando un fundamento, ya estamos revisando pues, lo que pasa con la gráfica de la función, etcétera. Entonces aquí que estamos elevando el cuadrado, pues estamos dando más soluciones de las que eran originalmente. Ajá, porque ya estamos contemplando también la parte de abajo. Entonces, ¿cuál de los dos es el verdadero punto fijo? x1. 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 También uno lo que puede hacer es evaluarlo, ¿verdad? Uno puede escribir, a ver, vamos a hacer f de x1 asterisco, sea la raíz de 3 que multiplica a 3 medios más raíz de 17 medios más 2. A ver, ¿cuánto sería esto? $3.5615.
O sea, es el mismo valor, ¿verdad? El 3 medios más raíz de 17 sobre 2. Si no lo están haciendo porque no tiene una calculadora a la mano o algo, bueno, de todas maneras, sacando la clase, traten de hacerlo, no se queden con eso, confirmen que en efecto están bien las operaciones. Y si intentamos hacer f de x2 asterisco, 3 por 3 medios menos raíz de 17 medios más 2, ¿cuánto nos da? Punto 56. Nos da punto 56, muy bien. Da 56, si usamos los mismos decimales de acá, que sí sale, ¿no? Es 15. Pero no es el mismo punto, este es negativo y este es positivo. O sea, aquí en el segundo punto no se está cumpliendo que x2 asterisco sea igual a f de x2 asterisco. De hecho, lo que está pasando es que uno es igual al inverso aditivo del otro, ¿cierto? Entonces, x2 asterisco no es punto fijo. Solo tenemos un punto fijo. X1 asterisco. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, espero que sí, más o menos esté quedando claro lo que estamos trabajando. ¿Sí? Pues estos son los puntos fijos. Vamos a ver cómo se utilizan. Ya vimos cómo se calculan, un poquito la interpretación geométrica, ¿verdad? Los puntos fijos son aquellos que cumplen, subo tantito, esto que dijimos por acá, que f evaluada en ese punto nos devuelve el mismo punto, coincide con la imagen. Y geométricamente, pues la intersección, los puntos donde la gráfica de nuestra función intersecta a la recta y igual con x. ¿Vale? Esto es como que la base de varios métodos numéricos que utilizan un punto. Hay algunos métodos que utilizan dos puntos. No son fijos, son variables. Pero algunos métodos numéricos utilizan un punto fijo. Vamos a establecer un poco la teoría. No voy a, como dijimos, no vamos a meter mucho las demostraciones. Aunque esta parte no está tan difícil. Pudiera ser, ¿eh? A ver, ¿ustedes vieron lo que es una función Lipschitz continua? Lo escribo. Lipschitz. ¿Lo vieron en cálculo 1? Si lo llegaron a ver es de cálculo 1. Cuando vieron teoremas de cuenta. Ok. No. Ok, bueno. Sí, normalmente no se ve porque los temarios de Mac, algunos de ustedes que han sido mis alumnos hemos platicado un poco esta situación. Los que no han sido mis alumnos, pues no. Pero hace aproximadamente algunos años, ¿cuántos serán? A ver, yo soy de la generación, bueno, no les digo porque me da pena. Ah, no, sí les digo. Ingresé en el 2008, en agosto de 2008, y acabé mis estudios en julio de 2014, ¿fue? Sí, 2014. Ajá. En esa etapa, la mayoría de los profesores eran ingenieros o egresados de Mac. Había muy poco profesor con carrera de actuaría o con carrera de matemático o con maestría en ciencias matemáticas. Entonces, pues tendían mucho a hacer cursos muy prácticos, 100% prácticos. Pero estamos hablando que las álgebras, los cálculos, estas dos materias, deben verse con cierto grado de profundidad porque son el sustento para otras materias. Por ejemplo, métodos numéricos se sustentan en los resultados de cálculo y de álgebra. Probabilidad se sustenta en cálculo y álgebra. O sea,
La mitad de la carrera se sustenta en cálculo y álgebra. E incluso una materia de computación como base de datos, por ejemplo, se basa en la teoría de conjuntos. Entonces, bueno, si se tienen muy buenas bases de álgebra y cálculo, pues no hay problema. Todo lo demás sale muy bien. Realmente la base para esta carrera es cálculo, álgebra y lógica. La lógica te ayuda a entender con profundidad las matemáticas y también a desarrollar algoritmos e implementarlos, ¿no? Entonces, digamos que estas tres son la base de la carrera, ¿de acuerdo? Por ahí más o menos, cerca del 2014, cuando yo ya estaba por salir, hubo un cambio generacional de profesores. Ya muchos profesores de MAC estaban muy viejitos, algunos, pues bueno, lamentablemente, el ciclo de la vida, fallecen, otros se retiran, se jubilan. Ajá. Y entonces el personal académico de MAC, del programa de MAC, empieza a contratar nuevos profesores. De hecho, en ese entonces ya era jefa de matemáticas, de la sección de matemáticas, la maestra Adriana Dávila. A lo mejor algunos tomaron clase con ella en álgebra lineal, puede ser, o en lógica matemática. La maestra Adriana Dávila tiene maestría, es matemática, con maestría en ciencias matemáticas, y conoció a mucha gente en la Facultad de Ciencias. Entonces trajo a varios profesores, como el profesor Loyola. Empezaron a llegar muchos profesores nuevos de matemáticas, con una formación distinta. Ya no son matemáticos puros, de alguna manera. Entonces empezaron a dar esos cursos de álgebra, de cálculo, muy formales, muy formales, muy teóricos, con muchas demostraciones, que pues tiene su ventaja. O sea, mucha gente luego, en mis tiempos, decían, oye, es matemáticas aplicadas, ¿por qué hacemos demostraciones si no es matemáticas puras? Bueno, pues las razones hay muchas. Una, bueno, no sé, luego uno habla mucho de estas cosas. ¿Ustedes por qué creen que es bueno que hagamos demostraciones en los cursos de cálculo, de álgebra, en estos cursos elementales? ¿Por qué creen que tienen que ser con demostraciones y tan rigurosos? O a lo mejor les parece que no debe ser así. Yo lo veo por si en el futuro tenemos que desarrollar nuestros propios métodos por resolver algún problema que no tiene solución, digamos. Entonces tendríamos que demostrarlos y entrar en nuestra parte rigurosa matemática. ¿Okay? Pues según el profe Ortega decía que porque se tenía que demostrar algo de matemáticas porque no nada más puedes decir es esto porque yo presiento esto, sino porque tenía que estar formalmente. Y también en algunos casos te ayuda como a comprender todo el proceso algebraico, o sea, como generalizando, ¿no? Ok. El profesor Ortega, por ejemplo, él ya no está aquí. De hecho, yo entré gracias, de alguna manera, a la combinación de varios factores. El profesor Ortega creo que no le gustaba la idea de que fuera en línea. Entonces, por eso creo que abandonó, no estoy muy seguro, o algo así. Y yo entré justamente en su lugar a dar álgebra superior. Es correcto. O sea, bueno, vaya, como es la opinión realmente, todo lo que ustedes están diciendo es correcto, porque es un punto de vista. Por ahí en el chat, Yafet me está diciendo porque te hace desarrollar el pensamiento crítico y además te ayuda a comprender el desarrollo lógico de las aplicaciones. Eso nos decía Loyola. Ah, bueno. Los que toman con Loyola, pues creo que tienen muchos argumentos para decir por qué, ¿no? Pero, ¿ustedes creen que sea una desventaja? O sea, es matemáticas aplicadas. ¿Creen que deberíamos de hacer, pues, como los cursos de ingeniería? Saltarnos todo. En algunos casos sí es desventaja, porque aquí en métodos numéricos creo que son las bases para otras materias de más adelante, ¿no? Entonces, de hecho, la mayoría de los temas que estamos viendo son puros algoritmos, ¿no? Entonces, como que no sirve de mucho a veces las demostraciones. Ok. Fíjense, en mis tiempos, muy pocas personas, mis compañeros, o sea, había mucho debate. Muchos compañeros decían, me decían, fíjate,
Decían, oye, Galindo, si no te gusta, vete ¿dónde me decían que me fue? Vete a una ingeniería. Ah, no es cierto. Me decían, vete a actuaría. Así me decían, ¿no? En buen plan, ¿no? Era así como un poco de broma, ¿no? Pero la visión de mis compañeros de generación era de que, o sea, el 80% decía, no, es que está bien, ¿para qué vemos demostraciones? Porque siempre había algún profesor, uno que otro, y pues, ¿qué pasa? Que aunque el profesor es muy bueno, pero uno no está acostumbrado a este tipo de trabajo, ¡pum! Reprueban todos, ¿no? O la gran mayoría. Y aquí la fortuna, o infortunio, quiero pensar que es fortuna, es que ustedes, la gran mayoría de ustedes entraron ya con estos profesores, con profesores ya de una formación académica de orientación pura. Yo creo que hace falta algo más. Hace falta también cambiar un poquito el plan de estudios. Porque ahorita, para fundamentar por ejemplo, este tema que estamos trabajando del punto fijo, hay dos teoremas de punto fijo, el teorema punto fijo de Brouwer y el teorema punto fijo de Banach. Y se requiere, para hacer la demostración, la condición de Lipschitz. Y la condición de Lipschitz, por lo que veo, no la vieron. Es un tema de cálculo 1, es una consecuencia. No es difícil, no es difícil, incluso si gustan puedo hacer un video también si así lo desean, haciendo la demostración de los dos teoremas que vamos a mencionar. ¿Sí? Pero lo que su compañero estaba diciendo es muy interesante y creo que es pertinente. La materia de métodos numéricos, por la naturaleza que tiene, es algorítmica. Entonces, aquí lo que nos interesa de alguna manera es rápidamente captar cómo se hacen los métodos y tener presente por lo menos la parte geométrica, ¿no? Que sean capaces de entender, de explicarlo geométricamente qué pasa. Porque siempre la geometría te ayuda mucho, te ayuda muchísimo a resolver problemas. Por supuesto, una gráfica, como ustedes saben, nunca es una demostración, pero te da pistas, te ayuda, es intuitivo. Entonces, si ustedes pueden asociar los métodos que vamos a trabajar con la geometría, porque son funciones, al final de cuentas, funciones que ustedes han estudiado en cálculo 1 y cálculo 2, que son funciones de variable real a variable real, les queda mucho más claro los contenidos. Y después la parte fuerte, la parte que más interesa es la programación. A lo mejor aquí algunos podrán decir, oye, pero si lo vamos a programar, pues nos interesa saber la demostración, ¿no? Es que hay demostraciones que son muy constructivas para implementar la programación y otros no. Por ejemplo, si aquí yo les explico los dos teoremas, que bueno, lo voy a hacer, los teoremas de punto fijo, para ver el método del punto fijo, el método del punto fijo es el que van a tener que programar, pero en realidad, siendo muy honestos, pues el saber que hay una función Lipschitz continua detrás, pues no la van a utilizar como tal en su aplicación. Pero por supuesto, si ustedes lo saben, les da mayor rango de aprendizaje, les da mayor capacidad de abstracción y también les ayuda a entender, como siempre, pues de dónde viene todo. Por ahí Eva está comentando, déjenme ver. A mí me pasó que en primero me dijeron, esto lo van a ver en tal materia, y cuando estaba en esta materia me decían, no, aquí lo vamos a ver, la ven en tal materia, nos decían, esto ya lo han de saber, y otros nos dicen, lo verán después. Y eso me recuerda un meme que no sé dónde lo vi, que decía, el profesor A decía, esto lo van a ver en el futuro, ¿no? Y luego en el futuro, en la materia B, el profesor decía, esto lo debieron haber visto en el pasado. Y lo más chistoso es que este señor era el mismo de las dos materias. Sí, a veces así pasa. Y pasa también porque los tiempos no son a veces los adecuados. Ahorita a ustedes les ha tocado en línea, casi a todos. Creo que al menos la generación le ha tocado en línea. Los que sean recursadores, tal vez les tocó por ahí todavía presencial. Y esto, pues ustedes saben, hay muchos problemas también. Por la cuestión en línea, las conexiones, hay varias cuestiones que no terminan ¿qué pasó? Me caí. De acoplarse de la manera más adecuada, ¿no? Bueno, yo nada más quería hacer una pequeña reflexión de esto, también para comentarlo. Ahora, también, perdón por interrumpir, Sí. pero metiéndonos a esa parte de programación,
para eso sí es necesario las demostraciones de algunos métodos, porque estamos hablando que para programar es pura álgebra. No puedes como tal poner un ejemplo, o sea, tienes que guiar por la álgebra que hay detrás. Exacto. En lo que estamos platicando, que hay algunos métodos, bueno, algunas demostraciones que son constructivas. Un ejemplo muy rápido, el álgebra lineal vio en el proceso de ortogonalización, ¿no? De Gram-Schmidt, por ejemplo. Este teorema, la demostración como tal, es el proceso, la demostración es cómo se tiene, es el algoritmo, literalmente, ¿no? Pero hay otro tipo de teoremas que te dice, pasa esto, existe la solución y es única. La condición de existencia y unicidad. Que eso es el pan de cada día en ecuaciones diferenciales, por ejemplo. En ecuaciones diferenciales realmente hay métodos numéricos, hay algunos métodos exactos, pero todo se basa en heurísticas y en teoremas de existencia y unicidad. Ahí sucede que te dice, ¿qué crees? Dadas las condiciones de tu problema, se puede demostrar que existe la solución y que es única. ¿Cuál es la solución? Ah, quién sabe, eso sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de teoremas es bueno saberlos, es bueno, puedes hacer las demostraciones a nivel matemático, pero por ejemplo, para un programador, pues nada más, no, nada más con que entienda, ¿no? Con que entienda, con que tengamos la certeza de que existe la solución y que es única, pues es suficiente, no nos interesa como tal la demostración, ¿no? Hay demostraciones que son constructivas, en efecto, para implementar los algoritmos. Entonces, bueno, nosotros sí vamos a hacer las demostraciones que sean pertinentes para los algoritmos. Como acabo de mencionar hace ratito y también un compañero me estaba comentando aquí, lo que pasa es que algunos me mandan mensaje privado y otros no lo mandan para todos. Un compañero comenta, es que todos estos métodos ya están en Internet y estaría mejor ver una demostración y ver de dónde vienen las cosas porque los algoritmos ya están en Internet. Exactamente, así es. Y bueno, incluso buscándole, pues todo está en Internet. Vaya, todo está en Internet. Nada más que a algunos nos cuesta trabajo a lo mejor entenderlo en un video o entenderlo en un libro. Es mejor que nos lo expliquen, ¿no? Varios profesores muy buenos que yo tuve decían que la función del profesor era que los libros fuesen más entendibles. Esa era la función de los profesores, acercarnos más entre el material y lo que sabemos. Y claro, una demostración es más difícil de entender, sí, sí, por supuesto. Sí. Pero bueno, sí, algunos no saben googlear bien. La realidad es que todo está en Internet, todo. Pero ahí ya depende también de mucho de la voluntad, de las capacidades, porque pues si fuera así de esa manera, pues no es necesario tomar clases. De hecho, y sí, hay quienes no necesitan tomar clases solitos, son autodidactas y muy buenos. Por eso yo cuando doy un curso, pues no paso lista, no paso lista, no los obligo a entrar, no hay problema. Nada más que a veces sí les digo, tiene que ser con los métodos que estamos viendo en la clase, eso sí, porque finalmente estamos en un sistema escolarizado. Ya en otras circunstancias, a lo mejor un examen extraordinario, donde estás con varios profesores, ¿no? Finalmente, pues es argumentar con base en qué teoría, ¿no? Tal teorema me dice esto, y se puede ir resolviendo los problemas, ¿no? Bueno, ya no quiero perder un poquito más de tiempo, es bueno platicar un poco de esto, pero creo que ya me estoy desviando mucho. ¿Cuál es el punto? Oh, bueno, yo creo que les voy a hacer un video, no es obligatorio, por supuesto, porque es la parte teórica, para que veamos cómo son las demostraciones de los teoremas de punto fijo. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Déjenme ver. ¿Cómo estamos de tiempo? Son las 5. A ver, voy a plantear cómo es el método. Voy a escribir los teoremas, cómo se plantea el método y vamos viendo si nos da tiempo de hacer las pruebas, porque hay que darle un poquito de, hay que revisar el teorema de valor intermedio, si es que lo vieron, si no lo vieron, pues hay que comentarlo por lo menos,
y entonces ver qué es una función Lipschitz continua. Entonces vamos a intentarlo. Vamos a ver. Voy a poner por acá lo siguiente. Vamos a poner teorema de punto fijo de Brouwer. Aquí tengan mucho cuidado, porque también me acordé que luego, pues uno visita, yo lo hago también, o sea, yo lo hago, visita la Wikipedia. Hay que tener mucho cuidado con la Wikipedia. Ya saben que aunque hay personas que la están revisando constantemente, pues cualquiera que tenga cuenta, pues sacarse una cuenta puede editar. Y hay muchos errores. En matemáticas he visto que hay muchos aciertos, pero cuando uno busca, a ver, lo voy a hacer, porque me parece algo muy chistoso, fíjense, voy a compartir. Voy a ponerle ahí lo que estoy buscando, el teorema de Brouwer. Teorema de punto fijo. No lo estoy escribiendo. Teorema de punto fijo de Brouwer. Ahí está. Aparecen unas cosas, híjoles, que luego dan ganas de llorar. Aquí hay mucho contenido sobre el tema de punto fijo, pero bueno, hay como dice aquí en la parte superior, abajo de enunciados, dice, existen varias versiones. Seguramente les pasó en cálculo o en álgebra lineal, cuando llegaron a buscar, sobre todo el semestre pasado, del paro y todo eso, que a lo mejor empezaron a buscar por su cuenta información, si llegaron a Wikipedia, seguramente llegaron a ver teoremas que no tienen nada que ver con lo que estaban viendo, o que se ven muchísimo más complejos, porque tienen varios niveles todos estos teoremas. Hay teoremas que se pueden hacer en R, hay otros que se pueden hacer en Rn, en Cn, o en otros espacios más, no digamos complejos, que tengan otra estructura algebraica, ¿no? Entonces, el caso de este teorema se puede ver desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, aquí hablamos de un conjunto convexo, o una bola cerrada. Ahorita ya depende con quién están tomando cálculo 3. Seguramente están viendo conjuntos abiertos y cerrados. Un poquito la topología de Rn. Pero no todos los procesos de cálculo 3 están dando la topología de Rn. Se van directamente a las curvas de nivel y las gráficas, ¿no? Nada más para tener una idea. ¿Quién aquí ya vio conjuntos abiertos y cerrados? Topología de Rn. Yo. ¿Quién es? ¿Okay? Yo digo, Ok, bueno, dos compañeros significa que al menos un profesor sí lo ve y otro no. No le voy a pedir que me diga el nombre del profesor porque no quiero ventilar a nadie, ¿no? Simplemente ahí está una muestra de que hay profesores que, pues, ven la topología de Rn, que de hecho viene en el temario, pero viene muy indicado. O sea, aquí tengo una pestaña de Mac, ¿no? A ver, no son horarios, son temarios. Cálculo 3, descargo un archivo. Oigan, ¿y si ven los temarios? ¿O se quedan con lo que el profesor dice? Echen un vistazo a los temarios, es interesante, ¿eh? Miren, su curso de cálculo 3, por ejemplo. Aquí está. El tema 1.1, topología de espacios cartesianos. Esto, por ejemplo, en la carrera de actuaría o en la Facultad de Ciencias se lleva un mes para poder ver la topología de los espacios cartesianos, un mes. Y aquí vean que son 30 horas para todo esto. Entonces, entiendo que los profesores a veces no vean eso, no vean esos temas, porque no da tiempo. Y el enfoque del temario es brutal.
Una tercera parte son estas funciones que van de Rn a R. Una segunda parte es la derivada de ese tipo de funciones. Y la tercera parte del curso es la integral, la integración de este tipo de funciones. Cuando en esas otras carreras está estructurado de tal suerte que cálculo 3 es únicamente cálculo diferencial y cálculo 4 es únicamente cálculo integral. Entonces está la estructura hecha de tal manera que se puede dedicar bastante tiempo a construir la base del espacio topológico y todas estas cuestiones. Bueno, así pueden ir viendo un poco los temarios. Entonces, bueno, ese era el comentario. ¿Y qué pasa? Que si uno busca, por ejemplo, aquí en la Wikipedia, como estábamos viendo lo del punto fijo de Brouwer, pues de repente aparecen muchos conceptos, ¿no? Se abrió doble la pestaña, no importa. Vean, está en el contexto del plano, está en el contexto de un espacio euclídeo, que ustedes deben saber que es el espacio euclídeo, ¿no? Lo ven en álgebra lineal, es el producto, es el espacio vectorial Rn con el producto interno canónico. Pero, por ejemplo, un convexo compacto. Aquí hay dos palabras muy importantes que se ven en la topología de Rn, conjuntos convexos y conjuntos compactos. ¿Alguien sí sabe qué es un conjunto compacto? ¿Lo vio en cálculo 3? ¿Conjunto compacto? ¿No? Ok, bueno, pues es un pequeño, ¿cómo decirlo? Es un pequeño, pues no inconveniente, porque no se pueden abordar algunos teoremas desde sus puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, aquí está en la forma más general, pero bueno, esta forma más general ya es para un curso de análisis. El teorema de punto fijo de Schauder está dado en un espacio de Banach. Por supuesto que es un espacio de Banach. Para empezar, es análisis funcional. Entonces, no sé, a lo mejor ustedes alguna vez quizás buscaron, no sé, el teorema de Bolzano-Ballestras, tal vez. Teorema de Bolzano-Ballestras. El teorema de Bolzano-Ballestras lo pueden ver para sucesiones en R. Lo pueden encontrar en Wikipedia para bolas abiertas en Rn, para conjuntos compactos y conexos, o para espacios de Banach que se ven en análisis funcional. Entonces tengan mucho cuidado de buscar en Wikipedia porque pueden terminar espantados también. Pueden decir, oh, se ve muy difícil. No, porque a lo mejor nosotros estamos viendo una particularidad nada más, ¿no? Y aquí yo me estaba, mira, aquí está la condición de Lipschitz. Aquí está en color rojo, ¿no? Entonces, hay que verlo con cierto criterio para ir buscando la información, porque la Wikipedia no es del todo mala. Yo la uso, me gusta, es una referencia como para tener una idea y ya empezar a ir a buscar en otros lugares. Miren, esto hace rato me hizo reír a morir, ¿no? O sea, el teorema de la bola peluda. ¿Alguien ha escuchado eso? El teorema de la bola peluda. Bueno, es un concepto que van a ver en cálculo 4. No lo van a ver así tal cual, no van a ver la bola peluda, pero en cálculo 4 van a ver los operadores diferenciales vectoriales y van a ver qué es el rotacional, el gradiente y la divergencia. Y por ahí hay un operador que se comporta en un conjunto, en una bola abierta o cerrada, que genera, no se puede escribir aquí, genera, en términos de la física, fuerzas, y de alguna manera esto se puede ver como un campo vectorial. Ojo, campo vectorial, no espacio vectorial, es otro concepto. Y esto es como una especie de bola que tiene, pues, pelos, es una bola peluda, ¿no? Pero bueno, esto es de cálculo 4, en realidad. Me causa un poco de gracia el nombre, pero simplemente. Entonces, nada más tengan cuidado con la Wikipedia. Pueden encontrar información, pero hay que saberla discriminar. Alguien me está preguntando en privado, recomienda libros para... sí, los que sí estén viendo la topología de Rn y tengan problemas. De hecho, voy a hacer un tutorial de topología de Rn. Voy a hacerlo porque ahorita en la maestría me están pidiendo varias cosas y tengo que practicar algunos conceptos topológicos. En mi canal tengo unos videos de conjuntos abiertos, pero son muy poquitos. Yo les recomiendo
para los que estén llevando la topología, un libro que se llama Topología de R. A ver, ¿cómo está? Voy a compartir la pantalla, perdón, la cámara, para que incluso si desean le pueden tomar una foto y vean cuál es. A ver, déjenme ver. Compartir pantalla, cámara. A ver, díganme si se ve este libro. Ahí se ve, ¿no? Topología de RN para cálculo de varias variables. Es buenísimo. Ahorita les muestro el autor, creo que no se ve ahí. Lo voy a subir. Es la editorial Trillas de Antonio Rivera Figueroa. Lo voy a quitar ya. Este libro es muy bueno, muy bueno. Conocí a este profesor en el Politécnico. Este es un profesor que se dedica a matemáticas educativas, pero no pierde el nivel. No pierde el nivel de la matemática, porque luego sucede que hay muchos profesores que son muy buenos explicando, pero le bajan el nivel. Yo me considero a veces en esa parte. Siento que a veces bajo el nivel por tratar de explicar mejor. Entonces, bueno, ese es un libro que les recomiendo mucho y lo pueden encontrar en PDF. ¿Vale? Muy bien. Ok. Pues vamos al teorema. ¿Dónde me quedé? Compartir pantalla. Aquí está. Teorema de punto fijo de Brouwer. A ver, vamos a ponerle CAF. Una función continua en AB. Tal que para todo X en el intervalo cerrado se cumple que la imagen de cada punto regresa al intervalo cerrado. Si alguien no le tomó, no sé si alguien le tomó foto, pero si no, en el video, ahí, bueno, aunque va a ser difícil, ¿no? Pueden mandarme también un correo preguntando de bibliografía. Tengo mucha bibliografía incluso de muchas materias. Pueden mandar un correo y les puedo enviar la información, ¿vale? Bueno, entonces tenemos una función continua en el intervalo AB cerrado que cumple esta condición, que cualquier punto en el intervalo suceda que la función, la imagen de la función, también esté en ese intervalo. Ahorita hago a ver, vamos a ver de una vez, hago una gráfica para entender la situación. Vamos a suponer que esto es A y esto es B. ¿De acuerdo? Pero también en el contradominio voy a poner A y B. A ver si me alcanza el espacio. Por aquí más o menos sería A y B, pues más o menos por aquí. Eso significa entonces que en este cuadradito tiene que estar contenida la gráfica de la función. Eso es lo que significa. A lo mejor mi función es así, qué sé yo, algo así. Ajá. Entonces, todo punto entre A y B en el dominio va a suceder que su imagen también está en el mismo intervalo A, B. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien. Si tenemos una función que cumple estas condiciones, se garantiza que al menos existe un punto fijo. Vamos a poner CAF. Entonces, F tiene al menos un punto fijo. Vamos a llamarlo X asterisco en el intervalo cerrado A, B.
¿Vale? Aquí quiero hacer también un comentario porque lo he visto que a veces sucede. No debería suceder ya en este nivel, pero son cosas que pueden ser confusas. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿O son lo mismo? ¿Es lo mismo f y f de x? ¿Son el mismo objeto matemático? F es la función o la regla de correspondencia como tal, y f de x son las imágenes. ¿Ok? F es el nombre de la función, correcto. F en x, así tal cual, puede interpretarse de dos maneras. Decías que aquí F es la regla. Bueno, la descripción de la regla es F de x. Vamos a decirlo, descripción de la regla de correspondencia. Ajá. Porque uno pone F de x igual a alguna expresión, alguna fórmula, o seccionada por partes, alguna condición. La otra es, en efecto, como comentas, son las imágenes, ¿no? Claro, a veces uno tiene un punto y llama sea A en el dominio de la función, ¿no? Entonces, f de A está en el rango de la función. Pero muchas veces cuando solamente queremos hablar de las imágenes arbitrarias, ponemos f de x. Ajá. Entonces, aquí nada más quiero hacer este comentario porque he visto que sucede mucho. No es, hay que tener cuidado, esto no es la función como tal, ¿no? No es la función, es la regla de la operación, es el conjunto de las imágenes, o puntual, son imágenes puntuales. O sea, esto, f de x, es un número real. F no es un número real. F es una función. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, cuando ustedes siempre quieren hablar de la función, digan F nada más. Si la evalúan en X, en A, en Pepe, en José, en lo que sea, están hablando de un número real, ¿de acuerdo? Bueno, solamente es este comentario, por si acaso. Entonces, regresando al teorema, tenemos una función continua del intervalo, ¿de acuerdo? Y para cada punto de ese intervalo, la imagen de dicho punto también está en ese intervalo, nada más que ese intervalo, como estamos hablando de imágenes, están en el contradominio, ¿vale? Específicamente en el rango. Pues entonces decimos que la función f a secas, la función f, tiene al menos un punto fijo, ¿vale? Vamos a hacer la demostración de este teorema. Vamos a poner por aquí demostración. Bien. ¿Qué queremos probar? La existencia de un punto fijo. ¿Qué significa que x asterisco sea un punto fijo? Significa que la imagen de ese punto coincide con el punto, ¿vale? Eso es que sea punto fijo, ya lo habíamos visto. Eso es lo que queremos probar. Entonces, vamos a comenzar manejando un poco pues, las hipótesis o lo que tenemos por acá. Sabemos que la función es continua. Y sabemos esta propiedad muy importante. Esta propiedad nos está diciendo que la gráfica está metida en este cuadrado. Básicamente, es lo que nos está comentando esa propiedad. ¿Sale? Entonces, vamos a comenzar suponiendo lo siguiente. Suponga, a ver, voy a tomar la imagen del extremo A y la imagen del extremo B. Si yo los quiero comparar, relacionar, ¿cómo sería f de A relacionado con A? ¿Cómo se comparan? Cuando uno pregunta ese tipo de cosas, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo se compara? Me refiero a si debo poner son iguales, son diferentes, uno es mayor, uno es menor. ¿Qué se tiene que poner? Pues f de A tiene que ser mayor o igual que A, ¿no? Correcto. Mayor o igual que A. ¿Y f de B?
Menor o igual que. Menor o igual que. Muy bien. Ujú. En consecuencia, podemos poner que f de a menos a es mayor o igual que 0. Aquí lo voy a escribir un poquito así. Debía ser un poquito mejor la redacción, ¿no? Pero estoy haciendo más que demostración, esto es una idea de demostración, porque si no, sí lo tendría que escribir muy, muy, muy formal. Y lo que quiero es explicarlo también, ¿no? Y entonces f de b menos b es menor o igual que 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, aquí se hace una construcción un poco artificial que nos ayuda a ver cómo se comporta la función. Luego sucede que ese tipo de demostraciones es, ay, pero a mí cómo se me hubiera ocurrido hacer eso. Pues es que se te tiene que ocurrir. No, pues es que son cosas que llevó tiempo y finalmente los matemáticos con mucha experiencia, los brillantes en su momento, lo hicieron. Ay, cada vez que me pongo a hablar, esta cosa se desconecta. Permítame tantito. Bien, lo que se tiene que construir es una función. Vamos a ver aquí, definamos. ¿Sí se ve en la pantalla? Sí. Muchas gracias. Definamos h de x. Bueno, esto parece un poco redundante, pero recuerden que cuando se ponen los dos puntitos antes del igual significa definición. Entonces, parece redundante porque ya estoy escribiendo aquí, definamos, ¿no? Pero, bueno, estas son las dos notaciones. H de x se va a definir como f de x menos g de x. Ajá. F de x es la función que estamos analizando en este teorema. G de x hay que explicar quién es. Donde g de x va a ser la función identidad. Uno puede haber puesto simplemente así. O sea, uno pudo haber puesto f de x menos x y se acabó, ¿no? También se puede poner así directamente. Esto es un poco quizás como más rebuscado, decir menos g de x e indicar quién es g de x. Profesor, entonces si es lo mismo, ¿por qué no puso directamente el de abajo? Porque la demostración de otro teorema que vamos a ver más adelante es muy similar y requiere hacer la resta de dos funciones, nada más que g de x se va a definir de una manera un poco más complicada. Entonces, nada más por eso lo pongo de esta manera. Entonces, h de x simplemente es f de x menos x. ¿Sale? Observen que f de x es continua. ¿Sí? Es continua. Podemos asegurar que h de x también es continua ¿En dónde es continua, por cierto? Es continua en AB. ¿Podemos afirmar que h de x también es continua en AB? Sí. Sí. Correcto. Antes de eso, alguien me pregunta, profesor, ¿sería correcto restar una función menos una variable? Lo que pasa es que otra vez, aquí f de x está representado la regla de la función. Si yo pongo, por ejemplo, h igual a f menos x, esto sí sería incorrecto porque estoy diciendo, bueno, de hecho se daría a entender, pero la notación es incorrecta, porque aquí estoy diciendo h y f son funciones, pero a f hay que restarle x. Y aquí hay algo que no me gusta del libro de Hasser, el libro de Hasser, a lo mejor algunos lo conocen, sobre todo los que han llevado cálculo con bit. Usa una notación muy especial para no estar escribiendo f de x, g de x. Entonces, aquí está x, tendría yo que escribirla como la función identidad. Así, para que tenga sentido. Si no quiero estar escribiendo las reglas de las correspondencias. ¿Sale? Porque recordemos que este f de x que estoy poniendo aquí es un número real. Entonces, x también es un número real. Tiene sentido. ¿Vale? Muy bien. Bueno, entonces en efecto es continua la función. ¿Por qué? Pues porque como hipótesis f es continua en AB y la función identidad x
Sabemos que también es continua en AB. Entonces ustedes probaron en cálculo 1 o vieron que las operaciones con funciones continuas siguen siendo funciones continuas restringidos a los dominios. Entonces, vamos a poner por la continuidad de f y de la función identidad, se sabe que h también es continua en el intervalo AB. ¿Vale? Además, ok, ¿qué podemos decir de h evaluada en los extremos del intervalo? A ver, ¿qué pasa con h de a? ¿Qué cosa es h de a? ¿A qué es igual o cómo se relaciona? ¿Qué se puede poner de h de a? ¿Qué ¿Es mayor o saben? igual a 0? Es mayor o igual a 0, por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque h de a sería f evaluada en a menos a, y esto lo tenemos aquí arriba, ¿verdad? F de a menos a es mayor o igual que 0. Entonces, mayor o igual que 0, y h de b, Menor o igual a 0. correcto, gracias, menor o igual que 0. Entonces, luego uno abusa mucho de la palabra entonces. Mejor voy a poner consecuentemente, que por cierto, quienes tomaron con el profesor Ortega, al profesor Ortega le gustaba mucho escribir consecuentemente. No había ninguna demostración sin que utilizara la palabra consecuentemente. Se me hace elegante, me gusta la palabra. Bueno, consecuentemente, uno puede decir pues que el 0 es un valor que está entre h de a y h de b, ¿verdad? O sea, uno puede escribir h de b menor o igual que 0, que a su vez es menor o igual que h de a. ¿Mm? Y aquí viene el teorema de valor intermedio. Yo esperaría que recuerden a lo mejor un poco el teorema de valor intermedio. El teorema de valor intermedio de alguna manera te establece que si tú tienes en las imágenes, ¿qué estamos hablando de imágenes, ¿verdad? Déjenlo escribo con otro color. Estos son números reales, pero son imágenes de alguna manera. Bueno, en realidad las imágenes son h de b y h de a. Pero si consideramos al 0 también como alguna imagen que está por ahí metida, ¿sí? El teorema de valor intermedio te establece que existe un número real en el intervalo en cuestión, de manera que la función evaluada en ese punto te da justamente este valor de en medio, por eso se llama teorema de valor intermedio. Yo aquí les voy a pedir el favor que ese teorema sí lo revisen, porque ese sí estoy seguro, bueno, al menos que debieron verlo, porque es un teorema fundamental de cálculo 1, que pues sí lo ven los profesores, aunque no lo demuestren, por lo menos lo deben haber enunciado y aplicado. Entonces aquí voy a poner por el teorema de valor intermedio. Y ojo, no es lo mismo que el teorema de valor medio. El teorema de valor medio usa derivadas. Este es un teorema de continuidad. También a veces hay una versión de este teorema que es el teorema de Bolzano. Y a veces lo llaman también teorema de Bolzano. Hay muchas equivalencias. Teorema de valor intermedio o teorema generalizado de Bolzano. Por el teorema de valor intermedio se garantiza la existencia vamos a llamarle un número C, normalmente se usa la letra C, en el intervalo A, B, tal que H evaluada en C nos da 0.
Mucho cuidado, el teorema del intermedio no te dice que valga 0. El teorema del intermedio te dice que vale el numerito que está aquí en medio de h de b y h de a. En este caso particular ese número es 0, pero podría ser cualquier constante en general en el teorema de valor intermedio. Oh, no sé a qué le piqué, está cargando la tableta, creo que le di texto. Okay. Bien. Entonces, por el teorema de valor intermedio, existe un punto en el intervalo AB, de manera que la imagen en H vale 0. Bueno, la imagen bajo H en ese punto vale 0. ¿Qué podemos decir? Bueno, H de C, según como está definida nuestra función H, es f de x menos x. Entonces sería f de C menos C. Pero H de C vale 0. Entonces eso implica que f de C es igual con C. ¿Eso qué significa? Que es un valor es un punto fijo. ¿Correcto? C es un punto fijo. Entonces, por lo tanto, C es un punto fijo. Entonces, nuevamente, la demostración aquí pues no es tan constructiva para hacer un algoritmo. Es una herramienta que vamos a... Este teorema es una herramienta para construir el método. Ajá. Pero bueno, hicimos la demostración porque no es tan difícil. Pero sí les debe quedar muy, muy claro lo que dice el teorema. Sobre todo esto que está encerrado en el rectángulo, que significa que la gráfica está encerrada en ese cuadrado, parte de la gráfica. Ajá. Si sucede que una función tiene esa propiedad, se garantiza que tiene al menos un punto fijo, al menos uno. ¿Vale? Es lo que dice el teorema de punto fijo de Brouwer. Ahora vamos a ver qué dice otro teorema de punto fijo, el de Banach, que se basa en el de Brouwer. Ya nos va a decir un poco más acerca del punto fijo. Entonces, ahora sería teorema del punto fijo de Banach. Punto fijo, se escribe Banach. O los espacios de Banach. Casi no van a escuchar este nombre de este matemático. Banach hizo muchos estudios del análisis funcional. Entonces, solamente si llegan a tomar algún curso de análisis matemático avanzado, optativo, quizás en la Facultad de Ciencias, o si hacen una maestría por ahí, van a ver los espacios de Banach, que son generalizaciones de los espacios vectoriales. Son espacios vectoriales en los que se mete una medida, la idea de la convergencia. Pero bueno, son otras cuestiones. Entonces, siempre que hay convergencia, hay aproximaciones, y los puntos fijos nos ayudan a hacer las aproximaciones. Todo va de la mano realmente. Bien. ¿Qué dice el teorema de punto fijo de Banach? A ver. Vamos a poner... F es una función. Ok, a ver, si F es una función tal que ok, fíjense, no es necesario que sea continua, ¿eh? No, la continuidad no es una hipótesis aquí. Para todo X en el intervalo AB, F de X está en el intervalo AB. Esta es la condición del anterior teorema, eso sí. Bueno. Y además, F es una función de Lipschitz
en AB. Con constante L entre 0 y 1. Entonces, ok, primero, F tiene un único punto fijo. X asterisco en el intervalo AB. Dos. Para todo, a ver, ¿cómo le pongo a este número? Así está bien. Para todo X0 en el intervalo AB, la sucesión dada por, voy a poner el término general, X sub n, va a estar dado por F de xn menos 1, con n en los naturales. Esta sucesión converge al único punto fijo X asterisco, por supuesto en AB. Ya está. Alguien me pregunta en el chat, a ver. ¿Para el examen va a dejar alguna guía? Sí, les pregunté si querían hacer un par de clases y me dijeron que sí. Entonces sí, las guías normalmente las dejo con pues, entre 1 y 2 semanas de anticipación al examen. Yo creo que les voy a hacer la guía este fin de semana. Este fin de semana la voy a elaborar. Consideren que el examen podría ser 2 semanas, más o menos. Ok. Bueno. Chicos, creo que vamos a dejar hasta aquí. ¿Por qué? Porque necesito ver qué es la función, qué es la continuidad de la función Lipschitz. El teorema anterior no lo requería, pero aquí sí. Solamente quiero que vean más o menos de qué se trata. Tenemos una función que tiene la misma condición del teorema fijo, del teorema del punto fijo de... se me olvidó este cuate de Bauer. Ajá. La gráfica debe estar en un cuadrado AB. Es exactamente lo mismo. Pero ahora, en vez de pedirle a la función que sea continua, se le pide que sea función de Lipschitz. Ajá. Bueno, la función de Lipschitz resulta que es continua también, pero además de que es continua, tiene otra propiedad muy interesante referido a conjuntos acotados. Entonces, les voy a pedir, por favor, que para la próxima clase repasen los conceptos que vieron de conjuntos acotados. ¿Qué es un conjunto acotado superiormente, inferiormente, el supremo y el ínfimo? No vamos a manejar mucho supremos e ínfimos, pero sí necesito que tengan claro el concepto de conjuntos acotados. Acotado por arriba, acotado por abajo, en R. Ajá. Para que yo pueda entrar rápidamente a explicar lo que es la función Lipschitz. Igual si pueden entrar un poquito a ver de qué se trata, estaría bien. Entonces la próxima clase vemos que la función Lipschitz, yo doy por ajustado, que saben que es una cota superior, una cota inferior, conjuntos acotados. Explicamos qué es la función Lipschitz, sus consecuencias, y demostramos este teorema para ya empezar a trabajar el método. Después de esto ya, ahora sí, construimos el método del punto fijo. Hacemos algunos ejemplos y seguramente empezaremos a programar para la próxima. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a dejar de grabar entonces en este momento.